¿sí? Se queden con esta imagen, donde la presión promedio actúa en el centroide de nuestra placa y donde la fuerza resultante actúa en el centro de presiones. Ingeniero, y no va a venir en el examen primer momento de área, segundo, no, no, no. Eso solamente lo hemos utilizado para poder deducir esta expresión. ¿De acuerdo? O sea, no necesitamos el primer momento, segundo momento, no. Sino que simplemente hemos necesitado de ese conocimiento para ¿qué? Para poder deducir esta expresión. ¿De acuerdo? Lo que necesito es que te quedes con esta imagen de aquí. ¿Sí? Muy bien, entonces, vamos a hablar ahora sobre cuando tenemos placas inclinadas. ¿Sí? Placas inclinadas. Dame un segundo. Ok. Un segundo, por favor. Muy bien. Ahora entonces conversaremos sobre las presiones sobre superficies planas inclinadas sumergidas. Cuando terminemos esta sesión, ustedes deben comprender las presiones que actúan en superficies planas inclinadas. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a analizar de la siguiente manera. Recuerda lo estudiado, ¿sí? en la primera parte de la sesión, sobre la acción de la fuerza hidrostática y su punto de acción. Pregunto, ¿dónde o cuál es el punto de acción de la fuerza hidrostática en superficies verticales planas sumergidas? ¿Dónde actúa la fuerza hidrostática? ¿Cuál es su punto de acción? ¿Cómo se llama este punto? El centroide. No, el centro de presiones. La fuerza hidrostática actúa en el centro de presiones C sub P. Y la presión promedio se produce en el centroide, Ángel, ¿de acuerdo? En el centroide, aquí. Azul para la presión promedio y rojo para la fuerza hidrostática. ¿Ahora sí, Ángel? Listo, ingeniero. Gracias. Okay. Entonces repito, por favor, a la pregunta, ¿no? Si te viene en tu examen esa pregunta, ¿cuál es el punto de acción, la fuerza resultante en superficies planas, verticales, sumergidas? El punto de acción se llama el centro de presión. ¿De acuerdo? Y el punto de acción de la presión promedio se da, eso sí, en el centroide de esta plaquita. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros inclinamos la placa? ¿No? Esto es el caso de las compuertas. ¿Sí? Entonces, observa. De igual manera, tenemos aquí nuestra placa. Voy a dibujar una placa. Tengo el triángulo de la interfaz, ¿no? Me señala la interfaz entre el líquido y aire. Perfecto. Entonces, la placa ha girado. Y mira aquí, ¿te acuerdas que nosotros le habíamos dado los ejes coordenados aquí? En este punto. ¿Sí? Si yo hago y trazo el eje coordenado aquí, es lo mismo, tendría X y Z. Pero ahora lo estoy girando. Estoy girando el eje coordenado, más no se está girando la interfaz. ¿De acuerdo? Solamente estoy girando la placa. Por lo que, cuando la placa gira, ¿sí? El eje coordenado, el X va a estar en esta dirección
Y el Z va a estar en dirección de la placa. ¿Cuánto ha girado? Ha girado un ángulo E. ¿Sí, jóvenes? Estamos girando simplemente el eje coordenadas. ¿Sí lo estás viendo? La interfaz no se mueve, pues, ¿no? La interfaz no se mueve, la interfaz sigue tal cual. Perfecto. Entonces, para que lo puedas observar mejor, ahorita lo estamos viendo a la placa de perfil, ¿no es cierto? Entonces, para que lo puedas observar mejor, trata de observar nuestra placa. Trata de observar nuestra placa de esta manera. Estoy haciendo estas proyecciones para que puedas ver cómo está dada la placa. Para esto tú llevaste geometría descriptiva, ¿no? ¿Te acuerdas cuando en geometría descriptiva tu profesor te decía ya, de 3 vistas sácame un sólido, te decía, ¿no? De 3 vistas sácame un sólido, de 2 vistas sácame un sólido. Te daba la vista frontal, te daba la vista en perfil y tú tenías que dibujar el sólido, ¿no? Más o menos es eso. ¿De acuerdo? Si yo trazo esta proyección, voy a tener que la placa tiene una longitud B y tiene un fondo A. ¿De acuerdo? Tiene una longitud B y tiene un fondo A. ¿Lo ven, jóvenes? ¿Lo están viendo? ¿Sí? ¿Se puede ver? Necesito aquí tu geometría descriptiva para que te puedas imaginar lo que estamos viendo. ¿Sí? ¿Se aprecia, jóvenes? Sí se ve, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, observemos. Ahora, ubiquemos entonces nuestro centroide, ¿de acuerdo? En ambas vistas, tanto en la vista en perfil como en la vista frontal, digamos, que tenemos de frontal inclinada que tenemos de nuestra placa sumergida. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, primero, vamos a ubicar nuestro centroide. Como es una placa rectangular, ¿no? El centroide está a la mitad de B, ¿sí? Y a la mitad de A. Entonces voy a colocar el centroide en este punto. Perfecto. Y el centroide era el punto de acción ¿de quién? De nuestra presión promedio. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Es correcta esa expresión? El centroide es el punto de acción de la presión promedio. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Jóvenes? ¿Sí? Ok. ¿Y el punto de acción de la fuerza hidrostática resultante cuál será? ¿Cómo se llama ese punto? ¿Cómo se llama el punto de la fuerza hidrostática resultante? Centro de presiones. El centro de presiones, que está más arriba. A ver, voy a colocar 2 colores. Verde o lila o morado. ¿Dónde estará el centro de presiones? ¿Qué me dices? ¿Hacia arriba el verde o hacia abajo lila? Hacia abajo, lila. Muy bien, corren las apuestas. Roger nos dice lila, Chilón nos dice lila, Bustamante lila, perfecto. Muy bien. Morado, me corrigieron ahí sí, no lila, morado. Siempre he sido malo con los colores. Muy bien, entonces el centro de presiones debería estar por este punto, ¿no? Y deberíamos ubicarlo, pues. Ya, deberíamos ubicarlo. Perfecto, entonces ya lo tienes clarito. Entonces, lo que hemos hecho en esta diapositiva es ubicar el centroide de la placa. Ubicar el centroide. Si el centroide está en este punto, pues, obviamente en la vista en perfil va a estar en este punto. Sí, va a estar en este punto. Y sabemos que este punto es el punto de acción de la presión promedio. Perfecto, de la presión promedio. Muy bien. Entonces, ahora hay que ubicar nuestro Z sub C. ¿Te acuerdas cuál era el Z sub C? Era la distancia hacia nuestro centroide. Ingeniero, no me acuerdo.
¿Ok? Aquí está. Mira, aquí está el Z sub C en la placa vertical. Y era la distancia desde el eje coordenado X hacia el centroide C. Ahí está el Z sub C. Repito, la distancia desde el eje coordenado X hacia el centroide. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a nuestra diapositiva. Si voy con ese principio, que es el Z sub C, viene a ser la distancia desde el eje coordenado X hacia el centroide de la placa. ¿Lo tienes? El Z sub C. Muy bien. Ojo, no es la distancia hacia la interfasa, es la distancia hacia el eje coordenado X, pero como está girado es hasta ahí donde se expresa. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos ubicado nuestro Z sub C. Ya tenemos ubicado nuestro Z sub C. Perfecto. Por favor, chicos, todos. ¿Todos jóvenes? ¿El Z sub C? ¿Alguna pregunta? Si voy muy rápido, por favor me avisas. ¿Alguna pregunta con la coordenada Z sub C? Que vendría a ser la distancia desde el eje coordenado X hacia el centroide. Z sub C. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes, jóvenes? ¿Jóvenes lo tienen? ¿Sí? Ok. Castañeda, bien. Vamos, vamos, jóvenes. Denme señales de vida. Ok, Ángel, ¿lo tienes? Brigitte. Edinson sí. Eric Roncal. Ever Paraguay. No me dejen avanzar, por favor, si es que no se está entendiendo. Giovanna, Héctor Salinas. Ok. Por favor, no me dejen avanzar si es que no lo entienden. Tiene que quedarles clarísimo eso. Ya, con el ejercicio se les va a solucionar muchas dificultades. ¿De acuerdo? Se les va a solucionar cualquier dificultad que tengan en la teoría. ¿Por qué? Porque se vuelve a repetir, ¿no? Ok. Entonces, observa. Observa. Si yo quiero cuantificar entonces, ya ubiqué mi Z sub C. Ahora, si quiero cuantificar la presión promedio, voy a tener la expresión que se está mostrando, ¿sí? Que se está mostrando. Pero observa, esta de aquí es la que se está mostrando. La presión promedio será igual a ¿qué? Densidad por gravedad por H sub C. ¿Sí? Ahora, apareció un H sub C. En las placas verticales, el H sub C coincidía con el Z sub C. ¿Cuál viene a ser el H sub C aquí? Viene a ser esta columna de agua, pues joven. Esta columna de agua viene a ser el H sub C. ¿De acuerdo? Pero en las placas verticales coincidían, pues aquí lo hemos colocado, mira. Aquí coincide el H sub C con el Z sub C, pero cuando la placa está inclinada ya no, ¿no? Cuando tenemos una compuerta ya no. ¿Por qué? Porque la presión está efectuada por esta columna de agua H sub C. ¿Lo tienen, jóvenes? ¿Sí? ¿Correcto o no? Esta columna de agua H sub C es la que ejerce presión en el centroide, pues. Esa columna H sub C es la que ejerce presión en el centroide. ¿Listo? Willy Casas, ¿estás por ahí? Sí, ingeniero. ¿Todo, Willy? Sí, todo claro.
Perfecto. Entonces, seguimos. Seguimos. Observa. Muy bien, entonces, repito, por favor. Si nosotros queremos cuantificar la presión en este punto, debemos decir densidad por gravedad por esta altura H sub C, ¿no? Por esta altura H sub C. Pero en las placas verticales coincidía con el Z sub C. Ahora ya no. Ahora ya no coincide. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, observa. Si nosotros analizamos el triángulo que se está formando, podemos deducir ciertas relaciones para poder llegar a nuestro objetivo. Observa. Observa. Yo tengo este triángulo de aquí. Yo tengo este triángulo de aquí. Que lo he sacado de aquí mismo, ¿no? De aquí mismo. Tengo el Z sub C y tengo el H sub C. ¿Será correcta esta expresión? ¿Será correcto este triángulo? Estoy sacando este triángulo de aquí, mira. Ese triángulo lo estoy sacando hacia el lado morado. ¿Lo tienes? ¿Lo tienen, jóvenes? Este triángulo, a ver, lo voy a dibujar aquí. Disculpen, por favor. Disculpen, jóvenes. Ya, entonces, disculpen, por favor. Entonces voy a marcar aquí el triángulo, ¿sí? Voy a marcar aquí el triángulo. Este triangulito de aquí. Este triangulito de aquí es el que estamos llevando hacia aquí. ¿Sí? Este triangulito de aquí es el que estamos llevando hacia aquí. Entonces tengo H sub C, ¿no? Tengo H sub C y tengo el Z sub C. Si yo digo seno de teta va a ser igual a ¿qué? Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no es cierto? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿qué es lo que digo? H sub C entre Z sub C, de donde yo despejo el H sub C. Y el H sub C es igual a ¿qué? A Z sub C por el seno de teta. Por eso lo hemos colocado aquí. H sub C es igual a Z sub C por el seno de teta. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo para el cálculo de esa profundidad H sub C? Jóvenes, sí, todos por favor. ¿Están de acuerdo con esa profundidad? H sub C vendría a ser el Z sub C por el seno de teta. Perfecto, perfecto. Muy bien, jóvenes. Entonces, observa. Ahora hay que analizar la distribución de la presión sobre nuestra placa inclinada. ¿Cómo va a ser la distribución de la presión en esta placa inclinada? Observa, esto es lo que le decía Willy, ¿no? En este caso es de manera trapezoidal, mira. ¿Por qué? Porque sobre este punto de aquí, está actuando una presión dada por esta columna de agua. ¿Correcto o no? ¿Correcto o no, jóvenes? Sobre ese punto, ¿se dará una presión dada por esta columna de agua? Sí, ingeniero. Claro, ¿no es cierto? Aquí en el centroide, se está dando una presión dada por esta columna H sub C.
Y sobre este punto de aquí se está dando una presión dada por esta otra columna de agua, pues. ¿Correcto? Entonces, recordemos que la presión actúa de manera perpendicular, ¿sí? Perpendicular a nuestra placa. Por eso es que se ha dibujado de esa manera. Entonces, está habiendo una variación ya trapezoidal aquí, ¿no? Conforme aumenta la profundidad, la presión es mayor. Por eso las flechas se hacen mayores desde este punto hacia un punto medio. ¿De acuerdo? Jóvenes, ¿de acuerdo con esto? ¿De acuerdo con esto, jóvenes? ¿Sí? Ok. Entonces observa. Nosotros tenemos la ecuación de la presión promedio, ¿no? Del P sub P, que ya sabemos que su punto de acción es el centroide de la placa, que es igual a ¿qué? A la densidad por la gravedad por el H sub C, ¿no? Perfecto. Ahora, yo de aquí puedo decir que la presión promedio, pues, es fuerza sobre área, ¿no es cierto? Fuerza sobre área. ¿Dónde va a ser la actuación de esa fuerza resultante? ¿En qué punto actúa esta fuerza FR? ¿Dónde actúa esta fuerza R? El centro de presiones. En el centro de presión. ¿De acuerdo? Excelente. Entonces, esta fuerza resultante puede estar expresado como densidad por gravedad por H sub C por área, pues, ¿no es cierto? Por área, ¿por qué? Porque conozco que la presión es igual a ¿qué? A fuerza sobre área. Y como estoy hablando de la presión promedio, diré, pues, la fuerza resultante es igual a densidad por gravedad por H sub C por el área. Ahí está. Ahí está. Entonces, observa. Veamos entonces dónde actúa nuestra fuerza hidrostática. Recuerda que es el centro de presiones. Por lo tanto, tenemos el centro de presiones aquí. Tenemos el FR. ¿Sí? Tenemos el FR, que es el centro de presiones. ¿Sí? Que es el centro de presiones. Y tenemos el Z sub P. El Z sub P es la distancia desde el centro de presiones hasta nuestro eje coordenado X. Ahí tenemos el Z sub P. Y habíamos dicho que el Z sub P, por el teorema de Steiner, ¿no? Que ya lo demostramos, era igual a la coordenada Z sub C más el momento de inercia, el doble momento de inercia de la placa rectangular entre el Z sub C por el área. ¿Correcto? ¿Correcto, jóvenes? A ver, confirmen. Jóvenes, ¿todo bien? Muy bien, entonces observa, ¿no? Observa. Tengo ya la acción de la fuerza resultante, F sub R, que me va a dar ¿dónde? En el centro de presiones. En el centro de presiones, ¿no? ¿Y dónde está ubicado el centro de presiones? El centro de presiones está ubicado en la coordenada Z sub P, que en la placa vertical me coincidía, pues. Me coincidía con este H sub P, me coincidía. Pero cuando está inclinada ya no, ¿no? Cuando está inclinada ya no. Entonces puedo hacer lo mismo, ¿no? Puedo hacer lo mismo. Puedo decir que esta altura viene a ser H sub P, o la columna de agua donde actúa la fuerza resultante, ¿no? Y si hago la misma relación con los triángulos, puedo decir que el H sub P es igual al Z sub P por el seno de teta. ¿Es correcto o no, jóvenes? ¿Es correcto? ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando tenemos compuertas, etcétera, medir esto, medir el Z sub C, medir el Z sub P es bastante complicado, pues, ¿no?
Es bastante complicado. Por ende, lo vamos a hacer en función a las profundidades, que es más fácil medirlas. Las profundidades H sub C y H sub P en la vida real son más sencillas medirlas, ¿no? Que estas coordenadas Z sub C y Z sub P. A ver, jóvenes, ¿se comprende, por favor? ¿Se comprendió esto? Jóvenes, ¿se comprendió esto? ¿Sí? A ver, por favor, necesito 25 sís, o si es que no les he entendido, alguna carita triste, o like o sís, tú dirás. Ok, me faltan 12 todavía. Listo. Entonces, observen, ¿no? Cuando ustedes analizan de esta manera, de una manera pausada, analítica, esto es muy sencillo de comprender, porque cuando ustedes entran a un texto y de repente encuentran todo lo que hemos estado viendo, de repente no lo van a poder ver a la primera, sino a la tercera, de repente ya lo empiezan a comprender, ¿no? Entonces, pero creo que con esta explicación ustedes pueden entrar a cualquier texto y poder realizar pues cualquier tipo de ejercicio. ¿Sí? Muy bien. Ahorita vamos a ver un ejercicio así fresco nomás para poder aplicar esto de aquí. ¿Te parece? Vamos a ver un ejercicio. Ya, fresco nomás para que no te enfríes. Para que no te enfríes y podamos aplicar esto de aquí. A ver, ¿dónde está el ejercicio? Uno de estos te va a venir en tu examen, así que pon atención, ¿eh? Igualito lo haces. ¿Ya? Uno de estos te va a venir en tu examen. Ok, observa. ¿Estás ahí? Sí, ¿verdad? En la figura, la compuerta AB tiene su eje de giro en B. Hay un eje de giro aquí. ¿De acuerdo? Y su anchura es de 1,50 m. ¿Qué fuerza vertical aplicada en su centro de gravedad será necesario aplicar para mantener la compuerta en equilibrio si pesa 25 kilonewtons? ¿Qué quiere decir? Que en el centro de gravedad de esta compuerta, ¿sí? De esta compuerta, tiene un peso, ¿correcto? Pero nosotros debemos ejercer otra fuerza que mantenga el equilibrio, que mantenga esta compuerta cerrada. ¿Por qué? Porque aquí existe una fuerza dada por el fluido, ¿no? Que va a hacer que la puerta o que la compuerta se abra, pues, porque aquí gira, en el B gira, entonces la compuerta va a hacer este giro de aquí. Me están pidiendo calcular esta fuerza vertical para que esto se mantenga en equilibrio. Primer paso, analiza el problema. ¿De acuerdo? Analiza el problema. ¿Qué es lo que está sucediendo? Trata de inmiscuirte en la realidad, ¿de acuerdo? Y observar qué es lo que sucede. ¿De acuerdo? Repito entonces, el problema nos está pidiendo, nos dice que la compuerta pesa 25 kilonewtons. ¿De acuerdo? Pesa 25 kilonewtons. No es suficiente. ¿Para qué? Porque el fluido está empujando, pues.
estamos a una profundidad de 8 metros y el fluido está empujando a la compuerta que gira alrededor de B. ¿Correcto? Entonces nos piden la fuerza vertical aquí, en el centro de gravedad, para mantener el equilibrio y esta compuerta no se abre. ¿Lo tienes? ¿Lo tienen, jóvenes? ¿Se entiende lo que se requiere? Me piden esta fuerza, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Entonces es un caso muy real, ¿de acuerdo? De una compuerta. Es un caso muy real de una compuerta. Ahora sí vamos a ver el paso a paso. Toma atención, por favor. Toma atención. Observa que desde la interfaz, hasta el punto A tenemos 4 metros. Desde el punto A hacia el punto B, verticalmente tenemos 4 metros. ¿De acuerdo? La compuerta está inclinada a 37 grados, que son datos que me van a servir. ¿De acuerdo? Que son datos que me van a servir. ¿Correcto? Entonces, mucha atención. Mira cómo vas a proceder. Lo primero que vas a hacer es extender el eje de la compuerta hacia este punto en intersección con la interfaz. ¿Para qué? Para que tú puedas trazar aquí tu eje coordenado, pues. Tu eje coordenado X y tu eje coordenado Z. ¿No? Entonces vas a extender, vas a trazar una línea hacia la interfaz. Vas a trazar la línea hacia la interfaz. ¿De acuerdo? Jóvenes, mucha atención. Repito, uno de estos problemas te va a venir en tu examen. Por favor, y el video no se va a poder subir inmediatamente porque demora en cargar. Entonces necesito que estés muy, muy atento a la explicación. ¿De acuerdo? Entonces, paso 1, proyectas hacia la intersección con la interfaz para poder definir nuestros ejes coordenados. Muy bien. Segundo paso. Observa. Ubicas el centro de gravedad, ¿no? Aquí está, el centro de gravedad. Y sabes que ese centro de gravedad está a una distancia Z sub C. ¿Verdad? ¿O mentira? Según lo que hemos visto en la teoría. ¿Está a una distancia Z sub C? Jóvenes. Chicos, ¿el centro de gravedad estará a una distancia Z sub C? ¿O quieres recordarlo? A ver, vamos a recordarlo. Ingeniero, ¿y por qué le ha puesto Y sub G? Porque en otras bibliografías tú lo vas a encontrar como Y sub G. ¿De acuerdo? En otras bibliografías lo vas a encontrar, pero ahí le he puesto Y sub G igual a Z sub C. Pero mira, observa. La distancia desde el centro de gravedad hacia el eje coordenado X viene a ser el Z sub C. Ingeniero, no me acuerdo. Ok, ahora te hago acordar. Mira aquí. Mira aquí. La distancia. ¿Sí? La distancia del centro, desde el eje coordenado hacia el centroide, o centro de gravedad de aquí, es el Z sub C. Hacia el centroide de esa placa. ¿Lo tienes? ¿Ahora sí? Es el Z sub C. ¿Lo tienen, jóvenes? Muy bien. Entonces, observa aquí. Ya tengo aquí definido entonces el Z sub C. Ingeniero, ¿por qué le ha puesto Y sub G? Ya te dije que es porque en otras bibliografías tú lo vas a encontrar con Y sub G. Por ejemplo, en la bibliografía de Mott. Ahí está sub G. Muy bien. Ahora, tienes que ubicar también el centro de presiones. Y habíamos dicho en la teoría, ¿el centro de presiones está más arriba o hacia abajo del centroide de mi compuerta? ¿Está más arriba?
más abajo. Perfecto. Entonces ubicamos por aquí al centro de presiones. ¿Correcto? Ubicamos aquí al centro de presiones. Y como ubicamos al centro de presiones, también ubicamos el Z sub P. ¿Qué era el Z sub P? La distancia desde el eje coordenado X hacia el centro de presiones. Ingeniero, no me acuerdo. No me acuerdo qué era esa distancia Z sub P. Perfecto. ¿No te acuerdas? Ahorita te acuerdas. El Z sub P viene a ser esto. Aquí está, mira. La distancia del eje coordenado hacia el centro de presiones. ¿Lo tienes? ¿Lo tienen, jóvenes? Jóvenes, ¿lo tienen? Muy bien. Entonces, ¿quién actúa en el centro de presiones? La fuerza resultante. ¿No es cierto? La fuerza resultante. Vamos a nuestro ejercicio. Vamos a nuestro ejercicio. Entonces, observa. Yo voy a decir entonces, en el centro de presiones actúa una fuerza F, que viene a ser la resultante. ¿De acuerdo? En este centro de presiones actúa esta fuerza F, que es la que me va a hacer que la compuerta gire, ¿no? Que la compuerta gire. Esta fuerza es la que hace que la compuerta gire. Lo que nos están pidiendo a nosotros es calcular esta fuerza vertical, ¿de acuerdo? Esta fuerza vertical que está con lila, que nosotros vamos a colocar en el centro de gravedad para que esta compuerta no se abra, no exista ese movimiento. Muy bien, entonces, como ya calculamos o ya hemos colocado nuestro centro, nuestra distancia Z sub C y Z sub P, ¿no? Dibujamos las fuerzas. Tenemos la fuerza resultante, y tenemos el peso, ¿no? Tenemos el peso y tenemos la fuerza vertical, ¿correcto? Justo proyectada en el centro de gravedad para que se mantenga el equilibrio. ¿Lo tienen? Hasta aquí, de repente, ¿alguna pregunta? ¿Todo ok, jóvenes? Bien, Tito, ¿alguna pregunta? Ok. Muy bien. Observa también aquí algo. Observa algo aquí. En el centro de gravedad, sí, en el centro de gravedad vamos a tener el H sub C. El H sub C. Que en otra bibliografía, sí, ustedes lo van a encontrar como H sub G. ¿De acuerdo? Como H sub G. Entonces, ahorita vamos a hacer los cálculos geométricos para ver cuánto mide cuál o tal cosa. ¿Sí? El H sub C viene a ser entonces, aquí ¿quién estaría actuando? A ver, si yo hago un dibujo aquí, ¿quién estaría actuando aquí? En el centro de gravedad, ¿quién actuaría? ¿Quién actuaría? ¿Quién actuaría según la teoría? ¿La presión qué? ¿La presión qué? Promedio. Presión promedio. La presión promedio, correcto, la presión promedio. Muy bien. Pero la presión promedio no me hace girar a la puerta. ¿De acuerdo? La presión promedio yo lo expreso en fuerza, porque la presión es una fuerza distribuida en toda el área. ¿De acuerdo? O sea, como vector no es una flecha, digámoslo así, no es un vector. Es una fuerza distribuida en toda el área. Pero como yo digo, ¿cuál es la fuerza hidrostática que me produce esa presión? La fuerza resultante es este F. Por eso no dibujamos la presión promedio. ¿De acuerdo? Dibujamos la fuerza resultante. ¿Sí? Dibujamos la fuerza resultante. Muy bien, entonces ahora sí nos queda hacer la geometría. ¿Sí? Nos queda hacer la geometría.
yo puedo calcular la longitud AB. Puedo calcular la longitud AB. A ver, observa. Si yo hago esto de aquí, ¿cuánto mide esta altura de aquí? ¿En esta altura? 4. Listo, entonces, jóvenes, mide 4 metros. Perfecto. Entonces, aquí se ha formado un triángulo, mira. Se ha formado un triángulo que es de 4, ¿sí? De 4, y la longitud AB y 37 grados. ¿No es cierto? Si yo digo seno de 37 grados, será cateto opuesto sobre hipotenusa, de donde yo puedo calcular la longitud de mi compuerta. Tengo la longitud AB, ¿correcto? ¿Correcto, jóvenes? ¿Correcto con la longitud AB? Correcto, ingeniero. Muy bien, entonces observa que también podemos rescatar de este gráfico que la fuerza resultante F, ¿sí?, está a una distancia X del punto B, ¿correcto? Está a una distancia X. Entonces, como aquí hay un gozne, una bisagra, la compuerta puede girar, ¿correcto? Entonces, al final se va a deducir en lo siguiente. Nosotros vamos a hacer momentos aquí. Para mantener el equilibrio, vamos a hacer sumatoria de momentos es igual a 0 en este punto, ¿no? Entonces, necesitamos calcular este X. Ya vas a ver cómo. ¿Sí? Ya vas a ver cómo. Muy bien. Entonces, vamos a tener lo siguiente. El único dato que tenemos es nuestro ancho, que es de 1.50. Paso 1, cálculo de F, ¿sí?, o la fuerza resultante. Para el cálculo de F o la fuerza resultante, nos vamos a la teoría. Entonces, vamos a nuestra teoría. ¿Recuerdas esta expresión de aquí? La fuerza resultante viene a ser densidad por gravedad por el H sub C por el área. ¿Lo tienes? La fuerza resultante, densidad por gravedad por el H sub C por el área. ¿Te acuerdas? ¿Te acordaste? La misma fórmula la vamos a colocar aquí. Densidad por gravedad por H sub C por área. ¿De acuerdo? Por H sub C por área. Muy bien. Entonces tengo lo siguiente. La densidad del agua conocida, 1000 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, 9,81 metros por segundo al cuadrado, por el H sub C. Vamos a ver el H sub C. El H sub C no me lo han dado como dato. Tengo que calcularlo. ¿De acuerdo? Tengo que calcularlo. Entonces, ¿cómo calculamos ese H sub C? Sencillo, mira. Sencillo. Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Aquí está. Yo tengo aquí 37 grados. ¿Sí? 37 grados. Ya conozco la mitad de esto, la mitad de la longitud. La mitad de la longitud de 6.65, aquí sería 6.65 entre 2. ¿No? Entre 2 porque estamos hacia el centro de gravedad. La mitad de esto sería 6.65 entre 2. Si esto vale X, tú puedes decir seno de 37 es igual a X entre 6.65 entre 2. Despeja, por favor. Despeja el X y dime cuánto sale. A ver. Si te sale 2. Sale 2. 2, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, el X lo tenemos como
2. Entonces, tenemos 2 aquí. Como esto vale 2, esto vale 4. 4 más 2, 6. Entonces, el H sub C, ahora sí recién podemos decir que vale 6 metros. ¿Lo tienes? ¿Lo viste? ¿Lo vieron, jóvenes? Perfecto. Sí, perfecto. Entonces, esos cálculos geométricos ustedes van a tener que hacer, por favor, en su examen, ¿de acuerdo? Van a tener que hacerlo en su examen. Les pido que sea bien explicado para que puedan tener buena calificación, porque algunos colocan de frente la respuesta, ¿no? Y no es lo factible. Entonces ya tengo el H sub C que vale 6 metros por el área que vale 1.5, que sería el ancho, por los 6.65 de longitud que ya calculamos, que valía desde aquí hasta aquí, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esta expresión? La fuerza resultante, por favor. ¿Están de acuerdo con esa expresión? Muy bien, entonces si ustedes realizan las operaciones, tienen, ¿no? 587.129 newtons que tenemos en esa fuerza. Perfecto. Paso 2. Vamos a hallar el Y sub G o el Z sub C. ¿Sí? Hay que calcular esta distancia Y sub G o Z sub C. En algunas bibliografías, repito, lo van a tener como Y sub G y en otras bibliografías como el Z sub. Entonces, para calcular eso, vamos a decir lo siguiente. El Y sub G va a ser igual a ¿qué? Mira, para el Y sub G yo necesito sumar esta distancia más esta distancia. ¿Estás de acuerdo? Esas dos distancias son las que me interesan. Entonces, ¿cuánto valdrá esta distancia hacia el centro de gravedad? La que estoy marcando con rojo. ¿Cuánto valdrá? ¿Cuánto vale esa distancia, jóvenes? 6.65 entre 2. Perfecto. 6.75 entre 2 mide esta distancia. Y ahora, la distancia azul que estoy marcando aquí, ¿cuánto medirá? Para eso vamos a aplicar la geometría. ¿Cómo hacemos? Observa. 6.65. 6.65. ¿Por qué? Porque mira, esta recta de aquí es paralela a la recta de aquí abajo. Y como este ángulo vale 37 grados, este ángulo también vale 37 grados. ¿Correcto? Entonces, nuevamente digo, seno de 37 grados va a ser igual a ¿qué? A 4 entre la distancia OA. ¿No? O'A. Igualito que aquí abajo, es lo mismo. ¿No? Seno de 37 grados, entonces será igual así. Seno de 37 grados será igual a ¿qué? A 4 entre la distancia O'A. Si yo despejo O'A, voy a tener que esta distancia O'A vale 6.65. Muy bien, un ratito, voy a traer mi cargador, se me fue la batería de la laptop. Un ratito, por favor.
Ya, disculpen, jóvenes. Muy bien. Entonces, estábamos aquí. Teníamos el y sub g o z sub c, que vendría a ser entonces la distancia OA', perdón, O'A. Esta sería la distancia O'A, ¿no? Más la mitad de la longitud de mi compuerta. Entonces será 9,98. Perfecto. Ahora hallamos el y sub p o z sub p, la distancia hacia nuestro centro de presión, que no va a ser otra cosa que ¿qué? Va a ser igual a ¿qué? Al z sub c más el doble momento de inercia de mi compuerta entre el z sub c por el área. ¿Te acuerdas de esta expresión? ¿O vemos la teoría? ¿Se acuerdan de esa expresión, jóvenes? ¿Sí? ¿Se acordaron de esa expresión? Bueno, para los que no recuerdan, vamos a verlo aquí, rapidísimo. Rapidísimo nomás. Aquí está, ¿no? El z sub p es igual al z sub c más el doble momento de inercia de la compuerta entre el z sub c por el área. Perfecto. Entonces, ya tenemos eso. Vamos ahora aquí. Muy bien. El z sub c ya lo conozco. Ahí está. Bueno, ahí está. 9,98 más el doble momento de inercia. Si ustedes gustan, busquen en el Google doble momento de inercia del rectángulo y lo van a obtener, ¿no? Van a obtener el doble momento de inercia del rectángulo. Y ahí tienen, pues, base por altura al cubo sobre 12. ¿Sí? Googleen, por favor, si es que no recuerdan cómo calcularlo. ¿Sí? Base por altura al cubo sobre 12. Ese es el segundo momento de inercia del rectángulo. De acuerdo que ese es respecto al centroide. Por eso es esta expresión. ¿Ya? Googleenlo, por favor. Segundo momento de inercia del rectángulo respecto al centroide. Y van a tener base por altura al cubo sobre 12. Entre el z sub c, que ya lo conocemos, por el área. Y llegamos a la expresión y sub p o z sub p es igual a 10.35. ¿Alguna consulta hasta aquí, jóvenes? Todo bien, ingeniero. Perfecto. Bien, Ingeniero, una pregunta. Claro, Willy, claro. Sí, indicó que en el examen quiere que esté detallado, ¿no? Por ejemplo, en el gráfico, para calcular ahí una cierta distancia, el AO lo hace con el seno de 37, pero si lo hacemos directo, nos bajaría la nota, por ejemplo, con el teorema de la base media. Si ahí tenemos un punto medio, 4, y esas dos líneas son paralelas, pues el otro también es punto medio, ¿no? Entonces podríamos poner la distancia directamente. Claro, podrías colocarlo, ¿no? El teorema de la base media, podrías colocarlo, ¿no, Willy? Ya, eso lo especifico y no pasa nada. No, usted es profesor de geometría, pues, Willy. Ah, claro, pues, doctor. Claro, pues, Willy, ya no vas a estar haciendo otras cosas. Si puedes poner de frente el teorema, normal, no hay problema. Al contrario, me das chamba a mí, ¿no? El teorema de base media, no me acuerdo, voy a verlo. Y ya me das más chamba, pues, Willy. ¿Muy bien? ¿Sí, Willy? Ingeniero. Sí, que cada punto vale, entonces, bueno, preguntarle. Claro, está excelente, Willy, está excelente. Muy bien, entonces, cualquier forma, ¿no? Por varios caminos se llega a Roma, me habían dicho, ¿no? Entonces, el paso 4 viene a ser lo referente al cálculo de X para poder realizar momentos respecto al punto B. ¿Cuál era el X? Acuérdate del gráfico. Aquí está, ¿no? Este era el X. ¿Cómo calculo este X?
¿Cómo calculamos este X? A ver, ¿quién me da una idea de cómo calcularlo? Alguien que me dé una idea, ¿cómo calculamos ese X? Sería la distancia OB menos ZP. Distancia OB, desde aquí, ¿no? O prima B, menos, claro, perfecto, menos el Z sub, excelente, mira, ahí está, y ahí tengo el X. Perfecto. Otra forma, ya aquí yo les he planteado otra forma, mira. Yo les pongo, primero calculamos el Z sub P menos el Z sub C. Yo me voy por un camino más largo. A ver, el Z sub P menos el Z sub C me va a dar esta pequeña distancia de aquí, ¿no? Y de ahí a la mitad de 6.65 le resto esta pequeña distancia y obtengo también esta de aquí. ¿También? Igualito, ¿no? Igualito, o sea que por ambos caminos ustedes podrían calcular, ¿no? Entonces yo lo he hecho por el camino más largo, me he ido, ¿no? Calculo primero Z sub P menos Z sub C y ahora pues a la mitad de la compuerta le quito esa pequeña distancia, ¿no? Y obtengo el X 2.96. ¿Sí, jóvenes? Por ambos caminos podemos llegar. El compañero Rafa nos dio una salida mucho más sencilla, ¿no? Como ya conozco esto que vale 6.65 y ya conozco esto que vale 6.65, tengo la distancia O', B. Si le quito esta distancia Z sub P, obtengo el X. Igualito, les tiene que dar lo mismo. Entonces ya tenemos 2.96. Ahora sí, paso 5. Ya está solucionado, mira. Vamos a calcular los momentos respecto al punto B, donde gira la compuerta, para poder calcular la fuerza vertical. ¿Sí? Para poder calcular la fuerza vertical. Ahora sí, la fuerza vertical requiere un análisis. ¿Por qué? Porque no está perpendicular. No está perpendicular, ¿correcto? Y el peso tampoco está perpendicular a nuestra distancia. Y tú recuerdas que los momentos se dan, ¿sí? Los momentos se dan con distancias perpendiculares, ¿verdad? ¿Sí, jóvenes? Entonces, vamos a colocarlo perpendicular, pues. ¿Y cómo lo hacemos? También tenemos que aplicar la geometría, ¿no? Tenemos que aplicar la geometría. Si yo trazo una paralela aquí, una paralela a esta recta de aquí, voy a tener que por alternos internos este ángulo es 37 grados. ¿Sí? Ángulos alternos internos. Perfecto. Si este vale 90 grados, este ángulo va a valer beta. ¿No? Ese ángulo va a valer beta. Si este ángulo vale beta y este vale 37 grados, ¿la suma me da 90? Sí, correcto. Por lo tanto, este ángulo de aquí también va a ser beta. ¿Para qué? Para que la suma me dé 90. Y como este ángulo es beta, y aquí tengo otra perpendicularidad, digo que este ángulo es 37 grados. ¿Lo tienes? ¿Lo viste? ¿Lo repito? ¿Lo vieron, jóvenes? ¿Lo repetimos? ¿Te acuerdas de geometría? Repetimos, a ver. Repetimos. Acuérdate de geometría. Voy a hacer este trazo. Una paralela a la línea de aquí abajo. Entonces, mira, tengo 37 grados que mide este angulito de aquí, mide 37 grados. Muy bien. Si yo hago un trazo aquí, esto mide 90. Por ende, a este otro ángulo le voy a decir que esto es beta. ¿Sí? 37 más beta me va a dar 90. Como son paralelas, este ángulo de aquí mide 37 grados, ¿sí o no? Ángulos alternos internos, respóndeme, ¿sí o no? ¿Mide 37 grados?
ángulos alternos internos, ¿es correcto? Perfecto. Entonces, aquí yo tengo una perpendicularidad, mira. Esto de aquí mide 90 grados. Mide 90 grados. ¿Sí? Entonces, como tengo 37 grados y yo sé que 37 más beta es 90, este ángulo también vale beta. ¿Sí? También vale beta. Y me fijo, mira, la fuerza vertical es perpendicular a la recta que yo he trazado, paralela a la línea de abajo. Entonces aquí tengo otra perpendicularidad, esto es 90. Y como tengo que este vale beta, ¿sí? Como tengo que este angulito vale beta, me queda restar 90 menos beta es igual a 37 grados aquí. O, que es lo mismo, ¿no? 37 más beta es igual a 9. Con eso demuestro que este ángulo es 37 grados. Por lo que, ahora sí, la componente que me va a interesar es esta, la fuerza vertical por el coseno de 37, porque esta está perpendicular a mi compuerta, y esa es la que generará aumentos. Tengo otra componente en este sentido, pero esta componente de aquí, que sería fuerza vertical por el seno de 37, ¿me genera aumentos? ¿Me genera aumentos esa? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no generan aumentos esta fuerza vertical? No hay distancia, pasa por el punto. Correcto, porque pasa, pues, pasa por la acción del punto B, no hay momentos ahí, excelente. Muy bien, entonces esta es la que me interesa, y ya tengo que esta es fuerza vertical por el coseno de 37 grados. Ahora, necesito descomponer también el peso. El peso también necesito descomponerlo. ¿Cómo lo hago? Observa, si esto es 37 grados, si este es 37 grados y este es beta, ¿correcto? Aquí tengo otra perpendicularidad. Como esto es beta, este angulito de aquí es 37 grados. Por lo que esta componente será W por el coseno de 37. ¿No? W por el coseno de 37. Ahí está. Sencillísimo, jóvenes. La dirección de este vector es hacia aquí, y la dirección del W coseno de 37 de igual manera es hacia aquí. ¿Sí? Muy bien, entonces ya tengo mis fuerzas, las que me van a generar momentos, y digo lo siguiente, ¿no? A ver, hallamos momentos respecto al punto B. La fuerza hidrostática F por X. A ver, fuerza hidrostática F por X. Ahí está. ¿No? Menos W coseno de 37. ¿Cuál es esa? Es esta de aquí. W coseno de 37. ¿Sí? Por esta distancia que vendría a ser la mitad de mi compuerta. 6.65 entre 2. Ahí está la distancia, perfecto. Menos la fuerza vertical por el coseno de 37, que vendría a ser esta fuerza de aquí. Esta fuercita de aquí, ¿no? Por la mitad de la longitud de la compuerta, que vendría a ser 6.65 entre 2. Perfecto. Conocemos F, conocemos W, lo que no conocemos es esta fuerza vertical. ¿No? El F ya lo hemos calculado. ¿Listo? Resuelven esa ecuación y obtienen la fuerza vertical 628.347 newtons. 628.347 newtons. ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Lo vieron, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?